Buenas tardes, mi nombre es Héctor Iván Escatel Loera, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur, plantel Tlaltenango, y estoy cursando la carrera de Ingeniería en Electromecánica. Hoy les vengo a hablar del tema arreglos físicos de una subestación eléctrica. Para que el tema quede mejor comprendido, se describirán los siguientes puntos, que es punto número 1, tipo de subestaciones, punto número 2, los niveles de tensión eléctrica normalizada, punto número 3, las condiciones ambientales, punto número 4, descripción de un arreglo físico de una subestación eléctrica, punto número 5, componentes principales de una subestación eléctrica y punto número 6 y final, otros factores a considerar. A continuación se van a describir cada uno de estos puntos. Punto número 1, tipo de subestaciones. Para poder realizar un arreglo físico correcto de una subestación eléctrica, pues principalmente se tiene que saber qué tipo de subestaciones. Entonces, para esto se muestra aquí la clasificación de las subestaciones eléctricas según el tipo de servicio que ofrecen. Y están las subestaciones elevadoras, subestaciones reductoras, subestaciones compensadoras, subestaciones de maniobra o switcheo, subestaciones de distribución, subestaciones rectificadoras y las subestaciones inversoras. Como punto número 2 tenemos los niveles de tensión eléctrica normalizadas y se clasifican en 4 puntos, que son los de baja tensión, que son desde 100 volts hasta 1000 volts, los de media tensión, que son mayores de 1000 volts hasta 34.5 kilovolts, los de alta tensión, que ya son mayores de 34.5 kilovolts hasta 230 kilovolts, y la extra alta tensión, que aquí ya se manejan pues voltajes muy elevados, que ya son mayores de 230 kilovolts hasta 400 kilovolts. Como punto número 3 tenemos las condiciones ambientales, que este punto también es muy importante para el diseño y la instalación de una subestación eléctrica, ya que esto también pues es importante para realizar un arreglo físico de una subestación. Y pues las condiciones ambientales son muy importantes, ya que pueden llegar a afectar el buen funcionamiento de una subestación eléctrica si no son las adecuadas. Y se tiene que tomar en cuenta pues la temperatura ambiente, ya sea mínima, media o máxima, la altitud sobre el nivel del mar a la cual estará el lugar donde se instalará dicha subestación, la velocidad del viento, la clasificación sísmica, la contaminación ambiental, la humedad, la presencia de hielo, entre otras condiciones ambientales. Como punto número 4 tenemos la descripción de un arreglo físico de una subestación eléctrica, que esta nos dice pues que el arreglo físico de una subestación eléctrica consiste en determinar la posición y las conexiones de cada uno de los componentes principales de una subestación eléctrica, ya sea de acuerdo a la función que desempeña cada componente, con el arreglo eléctrico definido y el diagrama unifilar de la subestación. Para esto pues se tiene que tener en cuenta y se tienen que conocer los componentes principales y las características de ellos. En el punto número 5 tenemos la descripción de los componentes principales de una subestación eléctrica. Como componente principal tenemos el transformador, que como ya sabemos es una máquina eléctrica que puede aumentar, reducir o mantener la energía eléctrica y la transforma de un circuito a otro, pero con una frecuencia constante. También tenemos los interruptores de potencia, que pues es un dispositivo electromecánico que su función es muy sencilla, solo conecta y desconecta circuitos eléctricos, pero bajo condiciones normales o también bajo condiciones de falla. También tenemos el restaurador, que este es otro tipo de interruptor, pero es de aceite, que cuenta con 3 contactos dentro de un mismo tanque y son elementos de conexión y desconexión de circuitos eléctricos, como los interruptores de potencia. Pero este tiene 2 funciones. Puede funcionar como una cuchilla desconectadora
o también puede funcionar como elementos de protección. También se tienen las cuchillas desconectadoras y cuchillas de prueba, que son mejor conocidas como cuchillas seccionadoras, y pues también es un interruptor que protege a la subestación eléctrica de cargas eléctricas pues demasiado elevadas. También se tienen los apartarrayos, que estos se encuentran conectados permanentemente en el sistema de la subestación eléctrica, y pues su principal función es descargar la corriente a tierra cuando se presenta una sobretensión pues de determinada magnitud. También se tienen los transformadores de instrumento, que existen de dos tipos, ya sean transformadores de corriente o transformadores de potencia. Los transformadores de corriente, su principal función pues es cambiar el valor de la corriente en su primario a otro secundario. Y los transformadores de potencia, pues su principal función es transformar los valores de voltaje sin tomar en cuenta los valores de la corriente. También están las barras, los buses o cajas derivadas, que pues estos simplemente son las terminales de conexión por fase dentro de la subestación eléctrica. Y finalmente tenemos los sistemas de una subestación, que pues son sistemas de protección contra sobrevoltaje y sobrecorriente, los sistemas de medición y de control, los sistemas de barras colectoras o de buses, y los sistemas auxiliares, que estos ya son pues sistemas de enfriamiento, de filtrado de aceite, de presión y entre otras. Para poder seleccionar los componentes de una subestación eléctrica, pues se tienen que tomar varias características de cada uno de ellos, y les pondré un ejemplo con el transformador, que para seleccionar el transformador correcto, pues se tienen que tomar algunas características, como por ejemplo el tipo de transformador que se va a utilizar, la normalización del transformador pues que se seleccionó para la subestación, las características principales, las ventajas y las desventajas que dicho transformador ofrecen, el tipo de servicio que el transformador ofrece, ya sea servicio a la intemperie o servicio sumergido en aceite, las condiciones ambientales y elevadoras a las que el transformador funciona de la mejor manera y se desempeña mejor, las condiciones ambientales, la altura de operación, y algo muy importante es la conexión que dicho transformador va a tener, ya sea estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella o delta-delta. Y también las conexiones del transformador hacia los otros componentes principales para componer toda la subestación. Y así como puse de ejemplo el transformador, así se tienen que tomar en cuenta muchas de las características para los demás componentes primarios, ya sean pues sus tipos, las características, ventajas y desventajas que los componentes ofrecen para que tengan la mejor funcionalidad y desempeño en la subestación eléctrica. Finalmente tenemos el punto 6, que son otros factores a considerar para poder tener un mejor arreglo físico de una subestación eléctrica. Algunos de estos factores son la mecánica del suelo, la simplicidad en las maniobras de operación, el espacio para mantenimiento que van a tener los componentes primarios, la protección contra incendios, el grado de confiabilidad, la ubicación dentro del sistema, la localización de los equipos dentro de la subestación eléctrica, la relación de transformación, los niveles de tensión que va a llevar la subestación, la resistividad del terreno, la continuidad del servicio, el tipo de instalación que va a llevar cada componente y la demanda de la energía. Y pues esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho el video y que les haya resuelto algunas de las dudas que tenían. Y gracias.